gracias Valeria. Y ahora, y también gracias a todos que están apegándose al límite del tiempo, muy bien. Luego tenemos aquí Fanda Falconi. Él es economista, académico, político ecuatoriano. Realizó sus estudios de economía en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Obtuvo maestría en economía otorgado en Flaxo, así como maestría y doctorado en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue coordinador académico del programa de doctorado de economía del desarrollo y de investigación de Flaxo. Se ha desempeñado como secretario nacional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CENPLADES, y ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Es parte del Consejo Editorial de la revista Iberoamericana de Economía Ecológica y autor de varias publicaciones, entre las que destacan la evaluación integrada de historia económica reciente de Ecuador, economía y desarrollo sostenible. Voy a dejarlo así para que pueda seguir. Entonces, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a la Embajada de Venezuela y a CIESPAL por organizar este evento sobre el pensamiento, el legado, el trabajo y la acción del comandante Chávez. 18 de abril de 2009, Puerto España, Trinidad y Tobago. Es el segundo día de la quinta cumbre de las Américas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le regala el libro Las venas abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Como exministro de Relaciones Exteriores tuve el gusto de presenciar este hecho. Esta obra muy popular en América Latina desde el año 1971 alcanza los primeros puestos en ventas en Estados Unidos, cuando algún editor desempolva la traducción al inglés de la obra, nada menos que Amazon la distribuye. El 10 de abril de 2015, 6 años después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne con Barack Obama en Ciudad de Panamá, luego de que el presidente norteamericano ha emitido un decreto injusto y oprobioso señalando que Venezuela atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela no constituye ninguna amenaza a la mayor potencia de la historia de la humanidad. El 13 de abril de 2015, 6 años después, fallece Eduardo Galeano, aunque el mismo autor había reconocido que esta publicación adolece de algunos errores. Su esencia permanece en pie, hasta sus subtítulos, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra y el desarrollo de un viaje con más náufragos que navegantes. Se utilizan con frecuencia para describir la paradoja de nuestra realidad. Haber sido escritor de éxito más de 50 años ya es un mérito, pero el mayor logro de Eduardo Galeano es haber dado esperanzas a los latinoamericanos, el momento en que más lo necesitábamos. En los años 70, una ola de reacciones antipopulares se convirtió en un tsunami político. Argentina, Chile y otros países del Cono Sur se hundieron en un infierno fascista. Las ideas de Galeano, con todas las limitaciones que haya tenido, sirvieron para unificar a los latinoamericanos, a hacerlos sentir compañeros de una lucha interminable. El experimento fascista chileno de los años 70 logró incubarse y expandirse en América Latina. En los años 70 y 80, el Banco Mundial inició un reposicionamiento de las fuentes más ortodoxas del pensamiento económico que se materializaron con la adopción del neoliberalismo y las llamadas políticas de ajuste estructural, cuyo objetivo inicial fue la estabilización de las economías luego de la crisis provocada por la guerra de Vietnam y el incremento de los precios del petróleo. El servicio de la deuda de los países empobrecidos y la subordinación a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial fueron los pilares de la política neoliberal. El neoliberalismo apareció triunfante, era el momento de éxtasis del neoliberalismo, y quizás el libro que mejor refleja esto era el libro que escribió Fukuyama, El fin de la historia. En un mundo unipolar, la posición férrea al área del libre comercio de las Américas y el libre comercio fue impulsada por Hugo Chávez desde el inicio de su gobierno en 1999. Fue una demostración de fuerza y decisión política que logró consolidarse primero como idea y luego como propuesta de acción concreta, cuando en esos momentos sostener una tesis de tal naturaleza era considerada casi una apostasía.
Pero no solo fue la negación a un orden imperante y al imperialismo norteamericano. De otro lado hubo pensamiento y acción, lo que todo revolucionario debe tener para construir un orden alternativo. Creo que cuando uno piensa o examina el pensamiento de Chávez, debe vincularse con dos realidades muy concretas: su acción evidente en la lucha política venezolana y su trabajo en la geopolítica internacional. Y creo que los dos niveles para analizar esto es la acción y el pensamiento. Pero ¿de qué orden internacional estamos hablando? Estamos hablando de un orden internacional capitalista, donde el 1% tiene la riqueza que lo que el resto de la mayoría quisiera disponer, un orden internacional anclado sobre poderosos instrumentos como los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, los elementos de corrupción que componen el sistema capitalista. Hace unos pocos meses, aquí mismo en este auditorio de CIESPAL, analizábamos un libro, el libro de Thomas Piketty, y yo señalaba que es un capitalismo corrupto. Basta ver lo que ha ocurrido con dos elementos sustantivos, uno con los famosos LuxLeaks y el otro con los SwissLeaks. En los dos elementos se entrecruzan aspectos relacionados con la forma como se oculta el dinero de grandes empresas transnacionales con la complicidad de estados y de gobiernos. Lo que aparece naturalmente como los países menos corruptos del planeta, resulta que paradójicamente son los países más corruptos. Esconden dinero de contribuyentes, por lo tanto se evita hacer que en esos países donde se esconde el dinero se realicen obras sociales, obras públicas. Se realiza esa ocultación y esa evasión de dinero con la complicidad de las grandes empresas auditoras del mundo, Pricewaterhouse, ahí está Deloitte, Dodge, entre otras, que ayudan a estos mecanismos de ocultamiento de la riqueza global. Pero también estamos hablando de un mundo y de un sistema capitalista que se otorga el derecho de llamarle imperialmente a cualquier país terrorista y de quitarle de la lista a su antojo en días, lo cual claramente da la imagen de una visión absolutamente imperial sobre las relaciones internacionales. ¿Cómo no entender, sino los dos últimos sucesos en apenas 15 días, de que Irán es quitado de la lista de los países, que posiblemente va a ser quitado de la lista de los países más peligrosos del planeta por los acuerdos nucleares que acaba de llegar Estados Unidos e Irán? O simplemente la decisión de hoy día, hace pocos minutos, hace un par de horas, de que Cuba fue quitada de la lista de los países que auspician el terrorismo. Legítimamente, por cierto, porque Cuba no es ningún país que auspicie el terrorismo. Y esto claramente evidencia que son sanciones absolutamente de corte geopolítico, de corte imperial. Y en este mundo también se constituye una división internacional injusta del trabajo. Y lastimosamente nosotros en esa división internacional injusta del trabajo tenemos un rol que es el rol de ser proveedores de materias primas, de poner en el mercado productos con poca especialización, comprar tecnología, comprar conocimiento. Y lo peor de todo es que este mundo no ha cambiado. Es decir, pese a los enormes esfuerzos que lo hemos realizado en conjunto desde varios ángulos y desde varios puntos de la acción y del compromiso político, este mundo se mantiene inalterado en sus principios fundamentales, en su orden fundamental. Y creo que esto es importantísimo entenderlo. Importantísimo entenderlo de cara a la construcción de una América Latina distinta y de cara a un pensamiento distinto. Chávez tuvo la lucidez de proponer un conjunto de mecanismos de articulación, de integración subregional que se podían componer como esto que se llama el nuevo regionalismo latinoamericano. La embajadora señalaba con mucha prestancia todo el trabajo que tuvo el comandante Chávez para tener un trabajo geopolítico alrededor de una de las materias primas más importantes, que es el petróleo, y lograr que no solo tengamos estas históricas subvaloraciones de precios, sino que tengamos una reivindicación de uno de los precios más importantes, de una de las materias primas más importantes de la cual somos proveedores muchos países latinoamericanos. Pero el comandante Chávez jugó un rol fundamental en la creación de los mecanismos de ALBA Petrocaribe, en la relación sur-sur, en los mecanismos de compromiso y de cooperación
entre el sur global, entre Sudamérica y los países africanos, entre Sudamérica y los países árabes, en las visiones que se tuvo y en la conformación de los sistemas de solidaridad y de cooperación entre estos bloques regionales, jugó un rol fundamental y fue un puntual en la creación de UNASUR, en la estipulación de una nueva arquitectura financiera internacional, justamente para sostener o para convertirse en algunos elementos contrahegemónicos y contra el manejo y el deterioro de este sistema capitalista y de sus distintos anclajes. Yo recuerdo con mucha precisión las improntas que tenía el comandante Chávez y la urgencia que tenía el comandante Chávez en lograr la solidez de todo el sistema de lo que se llama el nuevo regionalismo latinoamericano en sus proporciones de liquidez, es decir, todo lo que implica el sistema unificado de compensación regional, justamente como mecanismos de intercambio Venezuela-Ecuador, Venezuela-Bolivia, el sistema conjunto de liquidez, el sistema unificado de manejo de liquidez regional. Y creo que eso es lo importante. Creo que el pensamiento de Chávez se consolidó en fortalecer un proyecto político que en ese momento parecía una utopía, en el caso de Venezuela, que salía de un neoliberalismo ramplante, pero también en posicionar un orden distinto internacional que sí es posible en la actualidad. Creo que por todos esos motivos el pensamiento y acción de Chávez siguen vigentes, no puede ser de otra manera. Mientras sigan abiertas las venas de América Latina, Hugo Chávez, Eduardo Galeano, Salvador Allende y tantos otros seguirán vigentes. Muchas gracias.